Bienvenido, podcasters, una vez más a The Hangout Podcast. Estamos contentos y felices que nos puedas sintonizar una vez más, una semana más, a algo tan especial que son las escrituras, de las sagradas escrituras de parte de Dios para nuestras vidas. Y estamos contentos, animados de que cada día gente como ustedes nos sintonicen y compartan nuestros videos. Esto es una emoción para cada uno de nosotros. Sabemos que lo que hacemos no es en vano, porque sabemos de que al proclamar el Evangelio hay corazones que la reciben y esos corazones que la reciben crecen. Entonces estamos emocionados. Mi nombre es Josh Perdomo, soy el pastor de Iglesia Gracia y estoy acompañado por Agapito Ávila y Keila Perdomo. Entonces estamos con el tema de la soberanía de Dios. Ya son varios temas y varios episodios con la soberanía de Dios. Hemos aclarado la soberanía de Dios sobre la creación, ¿verdad? Hemos hablado sobre la soberanía de Dios en los reyes y reinados, y hemos hablado sobre la soberanía de Dios sobre el mal y el pecado. Entonces la semana pasada estuvimos hablando sobre la soberanía de Dios en la salvación. Y entonces este es un tema controversial que para muchos, como los que no leemos escritura, a veces se nos hace confundido, a veces estamos enseñados de una manera, pero a través de las escrituras nos habla sobre el pecado depravado del hombre. Eso es lo que estuvimos hablando la semana pasada, y un resumen rapidito, estuvimos hablando, Agapito, ¿verdad?, sobre que el pecado, cuando Adán pecó, fue un pecado que fue muerte espiritual. Ese fue tu primer punto. Hablamos sobre la muerte espiritual, fue una separación del hombre y Dios, ¿verdad? Estuvimos hablando que ahora que el hombre cayó en pecado y ahora está en una muerte espiritual, su mente y su corazón está corrompido. Y eso lo podemos leer en Romanos su capítulo 3. Ya ves que sí tomo notas. También hablamos sobre el pecador, la gente cuando peca, ahora es el esclavo del pecado. Esto no me dice citas bíblicas, entonces no las voy a dar. Pero ahora vemos de que el hombre no solamente pecó y no solamente se separó de Dios, pero también su mente y su corazón está totalmente esclavizado y corrompido por causa del pecado. Y por esa consecuencia es incapaz de cambiar por sí mismo. Hablamos que el hombre por naturaleza, el hombre pecador por naturaleza, no puede elegir el salvarse, ¿verdad? Estuvimos dando el ejemplo de que el hombre, un ejemplo que queríamos compartir la semana pasada fue de que cuando el hombre, tenemos el pensamiento que el hombre está en un lago o en un mar, tratando de flotar y tratando de ser rescatado. Y eso es que el libre albedrío que hablamos, ¿no? Hablamos sobre el libre albedrío y que viene Jesús y cuando ve que alguien quiere ser salvo de su parte, Dios le tira el salvavidas y ya la persona es salva por medio de Jesús. Pero en la realidad y a través de lo que estuvimos hablando ayer, de la semana pasada, hablamos de que el hombre en sí está muerto. No es que esté al flote tratando de ser salvo, es de que él está en las profundidades de las aguas, muerto en sus delitos y pecados. Entonces, la pregunta para comenzar esta segunda parte de este episodio es: todo lo que se tocó la semana pasada, Agapito, ¿lo comprueban las escrituras? Sí, 100%. Y que sea así, ¿verdad? Porque si no, claro, nuestra fe tiene que estar fundada en la palabra de Dios. Y claro, eso es lo que vamos a ver. Vamos a ver esos 4 puntos que tú acabas de mencionar, que los tocamos en la semana pasada. Yeah. Y vamos a verlo por las escrituras brevemente. Y recuerdo que la razón de esta doctrina, ¿verdad?, que los teólogos reformadores le llaman la total depravación, ¿verdad?, que es la condición en la que queda el hombre después del pecado y por lo tanto toda la humanidad que vino después,
por decirlo así, el fundamento de la salvación por gracia. Porque una vez la entendemos por qué es que la salvación tiene que ser solo por gracia y no hay otro medio para Dios, el soberano, salvar al hombre, si no es por un acto de gracia que Él tiene que hacer a favor del hombre de forma solitaria por Él mismo, ¿verdad? Sin el hombre, para poder redimirlo, traerlo, devolverlo a su relación con Él. Entonces, cuando pasamos por alto esta doctrina, no vamos a entender la necesidad, la importancia del Evangelio de la Gracia. Por eso es que es muy importante que entendamos esto. Soberanía sobre la salvación, que es por gracia, la entendemos al entender estos 4 consecuencias, ¿verdad? Que el pecado tuvo sobre nuestras vidas, sobre todos los hombres. Entonces, la primera fue muerte espiritual. Vamos a ver algunos versos, ¿verdad? Voy a escoger algunos para que veamos. Ve a Génesis 2, 16 al 17. Y ahí lo que vamos a ver mientras ustedes lo buscan es que la muerte espiritual fue algo que Dios le prometió al primer hombre, ¿verdad? Cuando lo creó, le dio mandamiento de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿verdad? Y fue Dios quien estableció que la consecuencia de esa desobediencia fuera muerte. Si lo tienen, léanlo. Dice, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Ciertamente qué? Morirás. Esa palabra morir, ¿no? Esa consecuencia, muerte, significa quedarás separado de mí y de todo lo que es el ámbito espiritual, que luego lo vemos en el Nuevo Testamento, que ese fue el efecto que tuvo. Ok, Dios promete esto en su carácter al hombre. Si desobedeces, la consecuencia que te va a venir de repente es muerte. Sabemos que esa muerte ahí eventualmente sería física, pero en el momento hablaba de una muerte espiritual, porque cuando Adán comió no murió físicamente, murió espiritual que mente. Ahora, pregunto, ¿comió Adán de la fruta? Sí. ¿Y qué pasó? Lo vemos en Génesis 3, murió, ¿verdad? Sus ojos fueron abiertos. ¿Qué ojos fueron abiertos? Los ojos naturales y los ojos espirituales quedaron ¿qué? Cerrados. Ese es el ejemplo natural, lo que pasó a nivel natural de algo que tomó lugar a nivel espiritual. Entonces Dios fue fiel en darle y administrar el juicio que había prometido. Ciertamente morirá si el hombre al pecar murió. Entonces eso desde Génesis vemos esa consecuencia de muerte que luego la vemos repetida, mencionada por los profetas y por el apóstol Pablo, ¿verdad? Pero otra cosa que es importante ver de la muerte espiritual es que ese efecto de muerte espiritual que vino sobre Adán y su mujer, porque ambos comieron y ambos murieron, también pasó a toda la raza humana. Vamos a Romanos 5:12 para ver que ese pecado que él comete pasa a toda la raza humana, incluyéndonos a todos nosotros. Todos los seres humanos, ningún ser humano escapa esta realidad. Todos nacimos ya con la consecuencia de estar separados, muertos espiritualmente. ¿Qué dice Pablo? 5:12, ¿verdad? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuantos todos pecaron. Entonces, ¿la muerte pasó a cuántos hombres? A todos los hombres. Se dice, teológicamente hablando, que cuando Adán pecó, él siendo la cabeza representativa de toda la humanidad, porque toda la humanidad se encontraba en sus entrañas, loins en inglés, ¿verdad? Por lo tanto, ese pecado, aunque yo y tú no estábamos físicamente allí, simbológicamente, espiritualmente hablando, sí estábamos. Él nos representaba a todos. Por lo tanto, todas las consecuencias que él experimentó, también las experimentamos nosotros a causa de ese pecado. Ese pecado también se le llama el pecado original. Y de eso hablamos la semana pasada, ¿no? Que el niño ya nace con ese pecado. Exacto. El niño no es inocente. A eso se refiere, entonces. Sí, a eso se refiere. El pecado original es porque el pecado que cometió, que Adán, entró por Adán. Sí, ahora cuando nace el niño, la gente dice, ay, mira qué hermoso, qué inocente. No, trae el pecado original de Adán. Claro, Salmo 51:5 lo dice, lo testifica David, ¿verdad? En su confesión y en su dolor. Salmo 51:5. Y si quieres, busca tú el 58:3. Salmo también. 58. Salmo 51:5 dice, he aquí, en maldad he sido formado,
y en pecado me concibió mi madre. So, antes de nacer, ya David reconoce que Yeah. fue concebido, ¿qué? En pecado. Eso es un Pecado. estado de pecado que todos los seres humanos participamos. No podemos escapar de eso. Es la consecuencia de ese pecado que Yeah. original. Original. David lo confesó, lo reconoció, lo sabía y por lo tanto lo estaba establece, expreso. ¿verdad? Ujú. Entonces el 58:3 que dice, Se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. desde que nacieron, desde la matriz ya estábamos como descarriados, Descarriados. todos éramos impíos. Desde el vientre. Todos ya. estábamos descarriados. Esa enseñanza católica, ¿verdad? Que los niños son Ajá. inocentes que hasta que tienen 12 años no encuentra en ninguna manera fundamento en las escrituras. Las escrituras enseñan totalmente lo contrario de lo que estamos leyendo. Fíjate que yo nací con ese pensamiento. Mis hijos me preguntaban, yo, si yo me muero ahora, ¿me voy para el cielo? Claro, tú eres inocente. Ah, sí, Yo le decía mucho a mis cierto. hijos eso. Sí. Porque me decía mi hija, Daddy, cuando se enfermaba, ¿no? O cualquier cosa me decía, pero yo si me muero hoy, no te preocupes, tú vas para el cielo. Ujú. Entonces Porque ya traen la es esa semilla, es mentalidad. porque ya traen la semilla del pecado y ya. Sí. Ya. Y si somos pecadores de nacimiento, todos necesitamos Todos. para llegar al cielo, para ser restaurados, salvación. Y esa salvación tiene que ser mediante la gracia de Dios. Dios. Todos los seres humanos Wow. Ajá. están destinados, necesitan ser salvos, no importa la edad que tengan, Mente. porque ya todos nacemos en ese Ajá, pecado. Claro. Entonces, bien, entonces está claro, ¿verdad? Otra Yes. escritura que podríamos utilizar, no vamos a ir ahí, pero ok. podemos mencionar cuando Cristo está enseñando a Nicodemo Ah, y le sí. enseña acerca de la Ajá. necesidad de nacer Nacer de, de qué? nuevo. De nuevo. ¿Por qué nacer de nuevo? Ah. Porque Cristo se estaba refiriendo a la regeneración, a ese nacer de nuevo, porque estábamos muertos. Sí. Yeah. Y por lo tanto, ¿cómo podemos tener vida eterna? Pues tienes que nacer de nuevo, tienes que nacer Claro. de arriba y tienes que nacer de el Espíritu. Espíritu, Entonces yeah. Cristo establece aquí también la doctrina de la muerte espiritual. ¿Ves? Claro, Entonces vamos a la segunda consecuencia, ¿verdad? Que es que heredamos, tenemos una mente en tinieblas Tinieblas y y un un corazón corazón totalmente corruptible. corrupto. Sabemos que como resultado de la caída también, todas estas consecuencias como resultado de la caída, ese pecado afectó la relación de Adán con Dios separándolo, pero el pecado vino a afectar la totalidad del hombre, su espíritu, su alma y su cuerpo. Todo quedó. Por eso es que la doctrina se llama total depravación. Total porque afecta la totalidad, deprava la totalidad del ser del hombre. Todas las dimensiones. Somos espíritu, somos un alma y tenemos o vivimos dentro de un cuerpo. Yeah. Todo eso, Todo el fue pecado, afectado. el pecado fue una Depravado. catástrofe. Sí. El Wow. pecado no fue como un, ay, perdón, no, te Te hice te hizo canto, todo. te Sí. dañé todas tus partes, Wow. todo el ser del hombre quedó impactado profundamente por el pecado. Entonces la mente, ¿verdad? Yeah. Génesis 6:5, mire cómo Dios describe la generación en los tiempos de Noé, que es una descripción del hombre que está en pecado, ¿verdad? Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Los deseos, los designios de los pensamientos de los hombres que están sin Dios son de continuo ¿qué? Al mal. Continuamente nosotros cuando estábamos sin Cristo, nuestros pensamientos eran malos. No Yeah. eran pensamientos que honraban o glorificaban a Dios. Podían ser pensamientos religiosos, pero no ante Dios pensamientos buenos. ¿Verdad? Ya hemos hablado de eso un poquito, Sí. Yeah. pero aquí la Biblia lo dice, Yeah. de esta generación, describiendo la generación que no tiene que a Dios, A Dios. ¿verdad? Los que no han nacido de nuevo. Entonces, en Génesis 8:21 se dice lo mismo, ¿verdad? Dice, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Entonces, pero desde su juventud. Pero Eclesiastés 9:3, y estoy leyendo para entonces que ustedes me busquen otros, dice, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida. Wow. Wow. El corazón y la mente están llenos de ¿qué? De insensatez insensatez. y de maldad durante toda su Vida. vida. Esta es la realidad. ¿Qué Jeremías dijo de ese corazón? En Jeremías 3:19. En Jeremías 17:9. Léeme Jeremías Jeremías. 17:9.
para que veamos el corazón que todos heredamos. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién la conocerá? Ajá. Wow. Jeremías también dijo, este corazón es perverso. No dijo que era bueno, no dijo que estaba enfermo, no dijo que tenía un problema con el pecado, lo está llamando como perverso y engañoso más que todas las cosas. Y el engaño del corazón de la humanidad, ¿verdad? Es que te hace creer que eres bueno cuando eres por naturaleza malo. Sí. Ese es el primer engaño que este corazón, el corazón humano, malvado. Ahora nosotros tenemos uno nuevo en Cristo, Sí, claro. pero antes de Cristo nosotros nos creíamos gente buena. Yeah. Tú vas por ahí y le preguntas a los pecadores, ¿tú eres bueno? Sí, yo soy bueno, fíjate, yo a veces peco, pero acá en el fondo soy bueno. I'm a Soy good person. soy dadivoso. Todo lo que tengo tiene que hacer es confianza. leer la Biblia. Dios dice que no, Dios dice Yeah. que tu corazón es perverso, Sí. que es malo. Ahora, hemos visto a Jeremías, hemos visto a, ¿verdad? En lugares. Vamos a ver lo que dice Cristo de ese corazón, porque esa es la última autoridad. Sí, Cristo, claro. ¿verdad? Alguien búsqueme ahí en Marcos 7, 21, 23. Esto es uno de mis favoritos porque Cristo aquí es bien radical, describiendo la condición de nuestras mentes y corazones Okay. cuando estábamos muertos. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. ¿De dónde salen los malos pensamientos? De dentro Del corazón. Ajá. Los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la Wow. insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Fíjate, Cristo nos dijo, eso viene, el adulterio viene de demonio. No. Cristo dijo de dentro del corazón. El La, corazón. la soberbia de dentro del corazón. Cristo no jugó el jueguito de los religiosos. No, yo no soy malo. Yo si hice algo malo es porque el diablo Me o el impulsó. demonio Me o tentó. alguien. Me No, tentó, sí. toda maldad, Cristo dijo, Viene de- que se hace en este mundo viene de dónde? de dentro del corazón. Yeah. Mira, ven si ese corazón está tan malvado que mira todo lo que hace. Sí, guau. O sea, para Cristo, todos los adulterios que se han cometido salieron ¿de dónde? Del corazón. De la mente corrompida, perversa del hombre, las violaciones, los robos, todo, mira, él menciona tantos ahí, ¿verdad? Lascivia, engaño, Lascivia. la envidia. La envidia, la Fornicación. maledicencia. A veces la iglesia le ha puesto a esto nombre de demonio, ¿no? El Sí. demonio de adulterio, el Sí. demonio de demonio, el demonio es el corazón mío. Sí, claro, Sí, eso es lo que iba a sí, decir. sí. Si le vamos a decir demonio al corazón. Sí, llámale el corazón. El demonio. nombre. No, Esto no lo estamos Sí. diciendo nosotros, lo está Ah. diciendo Cristo, Sí, sí. está Claro. definiendo la condición del corazón de los hombres que están sin Él. ya. Wow. No, Pablo también menciona de que de dónde vienen los malos pensamientos. Sí, Ajá. sí. Vienen del corazón. Del corazón. Ya, Pablo lo menciona. Ya también. mismo lo vamos a ver. En Juan 3:19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran ¿qué? Malas. Malas. ¿Por qué las obras son malas? Porque el corazón es malo. Si tu corazón está mal y tu mente es malvada y perversa, todo lo que tú haces es que perverso. Aún los actos religiosos que hace el hombre dentro de la religión que no ha sido salvo son perversos porque provienen de un corazón que está como Perverso. Los perverso. frutos Sí. van a ser pecaminosos siempre. Todo lo que haga el hombre que está sin Cristo ante Dios es perverso porque proviene de un corazón perverso. Puede ser que la acción sea buena, la acción, pero le cuenta a él perversa porque proviene con la motivación de un corazón perverso. Yeah. ¿Me explico? Sí. Puede ser que un pecador nos haga un favor de traernos agua o nos haga un favor de llevarnos de un lugar a otro. Eso lo hacen, eso no. Claro, el hombre pecador que está sin Cristo hace muchas cosas buenas ante los ojos de la sociedad. Yeah. Lo que la sociedad no puede ver es la motivación de esa acción buena. Si ese corazón es perverso y es engañoso y ese corazón no ha nacido de nuevo, ¿correcto? Entonces la motivación es mala. O sea que ante Dios es en vano Es todo malo, lo que es en haga. vano porque Ok. sí, yo te hice el favor que es bueno, pero lo hice con una intención perversa, tal vez para ganar el favor tuyo, tal vez para ganarme el aplauso de Dios, tal vez para sentirme bien con mi Bien. propia conciencia. No Yeah. lo hice, ok, rapidito aquí, una obra para ser buena ante Dios tiene que tener este calificativo, si no es mala. Ah,
La obra, lo que la hace buena ante Dios es que haya sido hecha para glorificar a Dios. Yeah. Y eso le es imposible al corazón perverso. Cierto. Eso le es imposible al corazón que es rebelde, al corazón que está muerto en delitos y pecados. No puede producir una obra buscando glorificar a Dios. Busca glorificarse a sí mismo, busca la fama de los hombres, busca que la gente lo aplauda, Yeah. que la gente lo ame, que digan qué bueno es. O beneficios. O para beneficios atrás. personales, Sí. pero no glorificar a No Dios. glorificar. Por lo tanto, siempre todo lo que hace demuestra esa perversidad. Ante Dios, tú y yo podemos ser engañados y decir, ay, qué bueno fue aquel vecino que me... Ante hizo". nuestros ojos, Sí, sí, ante la ¿verdad? humanidad, porque la Ujú. humanidad no puede ver lo que hay detrás del corazón. Sí. Aquel sí, y lo definió. Había un hombre que iba a la iglesia, bueno, de nosotros cuando estaba pequeño, que no era creyente. Él decía que él no era creyente, pero él le gustaba dar sus diezmos a la iglesia. Y en mi mente yo decía, wow, o sea, tal vez Dios le tocó su corazón porque su acción fue pues seguir diezmando, ayudar la obra. Pero pues leyendo todo esto vemos de que realmente que ahí no era es, en vano el era en diezmo. vano, sí. En vano. Dios le llama a eso maldad del corazón. Porque Ah. si él no estaba en Cristo y escudriñas ese corazón tenía muchas motivaciones por quedar ese diezmo. Yeah. O para excavar alguna condenación, o para sentirse bien en su conciencia, o porque sus padres le dijeron que lo hiciera, y él También. pues Yeah. Sí. por algo, pero no para glorificar a Dios. Eso es imposible al hombre que está muerto en delitos y pecados, desear glorificar a Dios. Eso es imposible, eso es un deseo que solo viene del corazón que ha sido regenerado y es nuevo y dado por Dios. Eso no, ese deseo así no viene del corazón humano, no viene. Wow. Imposible. Entonces, mire, busquen Romanos 8:7, Pablo lo dice aquí. A veces leemos estas cosas, ¿verdad? Y como que no nos damos cuenta. Y hay otros, bastantes otros para probar la condición del corazón, pero con Cristo, Pablo y Jeremías, yo creo Romanos. que no Romanos lo 8:7, enseñan, lo ya. enseñan. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Los designios de la carne, o sea, de ese corazón y de esa mente. Carne ahí tiene que ver con la naturaleza pecaminosa. Yeah. ¿Qué son los designios? Los deseos de la carne son contra quién? Enemistad. Son Enemistad enemistad. O sea, contra Dios. ¿viste? La motivación del deseo del corazón es de enemistad con Dios. O sea que no es aceptable. Yeah. No es aceptable. So, no importa qué acción la persona haga, O tan lo buena está que haciendo sea. como una ofrenda a su enemigo. Claro. Wow. Y de Y ni un es ni corazón ofrenda. enemistado Ajá. con Dios. Claro. Termina de leer. Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Es que, oye, eso solo, con Eso, eso deberíamos de claro. cerrar y vámonos. O sea- El que Yes. está en la carne, o sea, natural, el que no ha nacido de nuevo, el que no es de Cristo, está en la carne. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios, no importa lo que hagan. Wow. Pueden dar diezmo, pueden visitar la iglesia, no pueden agradar a Dios. ¿Por qué no pueden? Porque tienen un corazón perverso que les impide agradar a Dios. Luego vamos a ver que no pueden porque tampoco que quieren, ese corazón no quiere agradar a Dios, como ya lo hemos mencionado. Yeah. Entonces, ahí hay otros textos, pero Pues, suficiente. es ¿no? suficiente con O sea, esto, que nada eso más. es muy claro. Tenemos mentes Yeah. en tinieblas y Ajá. corazones corruptos, ¿verdad? Yes. Eso Sí. está. La otra consecuencia del pecado fue que nos esclavizó. Yes. Nos hizo ¿Ves? esclavos. No solo nos dejó con una mente en tinieblas, Y un malvada, corazón- y con un corazón corazón corrompido, sino que nos hizo esclavos del pecado. El pecado nos esclavizó a él. El pecado vino a ser el dueño, el señor, el Dios del hombre, porque eso fue lo que cambió el hombre. Cambió a Dios por el pecado que empezó a formarse en su mente. Se inclinó ante su propio pecado y terminó esclavo de qué? Del pecado. Pecado. Y la Biblia, teológicamente hablando, nos enseña sistemáticamente que el pecado es, en inglés, the master, el dueño, el amo de los Del hombres. Pecador. Pecado. Efesios 2:1. Lean Efesios 2:1 para que veamos esa esclavitud. Cristo dijo que somos esclavos de qué? Del pecado. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, Sigue leyendo. en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. So, nosotros íbamos en una corriente con todos los hijos de desobediencia. ¿Qué corriente era esa? La corriente del pecado. Yeah. Y desobedecíamos porque estábamos sometidos a esa ¿qué? Corriente, a esa condición pecaminosa. ¿Ves? Yeah. Vamos a leer Juan 8:34.
Este lo dice bien claro. Dice, Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo Es del pecado, la consecuencia. Todo el que hace pecado, y tú y yo ya vimos que hacemos pecado desde el vientre de nuestra madre. Yeah. So, por lo tanto, todos los que hacen pecado, Cristo dice, son esclavos del pecado. ¿Ves? Están Está atados tan por el claro. pecado, están bajo el dominio del pecado, están bajo el señorío del pecado. Romanos 6, 20. Mira cómo Pablo lo dice. Romanos 6, 20. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pablo también nos define que estábamos como esclavos del. Esclavos del Pecado. pecado. Y el último, Tito 3.3. Tito 3.3. Así que mientras ustedes buscan esa mentira de que nosotros somos libres para decidir y elegir, no es bíblica, porque la Biblia dice, tú no eras libre, tú eras esclavo del pecado. Claro. Dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de corrupción, de concupiscencias, y deleites diversos, viviendo en malicias y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Otros. ¿Quién nos enseñó a nosotros que nosotros tenemos un libre albedrío, que somos libres para nosotros hacer el bien y honrar a Dios? La Biblia no enseña eso. La Biblia dice, no, tú no eras libre, tú eras esclavo. Total del pecado. Y tú eras un esclavo que amaba a su amo. No era un esclavo como estoy aquí, soy esclavo del pecado, pero el pecado no me gusta, no quiero, yo quisiera hacer. No, tú y el pecado eran uno. El pecado estaba dentro de ti, tú amabas el pecado, tú amabas hacer lo malo. Es más, tú lo tramabas. Tú te acostabas en tu cama a pensar, ¿cómo voy a hacer mañana? Mañana voy a hacer esta aquí, voy a coger a esta persona de bobo, me voy a robar aquí, voy a coger a aquella muchacha de boba, voy a hacer lo que no es bueno, los adulterios los programábamos en la mente, las fornicaciones, cómo le íbamos a mentir al maestro, la mentira que le íbamos a echar a nuestros padres, maquinándola ahí desde nene. Sí. Y yo, ¿cuántos pensamientos perversos desde niño vinieron? Ajá. Tú naturalmente no te ibas a la cama pensando cómo mañana voy a adorar a Dios, cómo voy a honrarlo, cómo Eso voy a es lo que promover menos su pensamos. gloria. No, por favor. Pero la iglesia ignorante quiere hacernos creer que si no, somos inocentes. Sí. Tú sabes, si queremos el bien, es que el diablo nos induce, el corazón. El Tenemos un corazón. problema adentro. Porque no vienen, afuera, los deseos aquí. vienen dentro de nosotros. Es nuestra naturaleza. Sí. Este árbol de nuestras vidas está torcido hacia el pecado y no puede enderezarse. Sí. Le es imposible. El pecado nos dañó, nos torció. Sí, ¿Ves? claro. Entonces vamos a ver ahora la última consecuencia, que era inhabilidad para cambiar. No solo esclavos del pecado, pero no podemos cambiar nuestra condición pecaminosa. O sea, de nosotros mismos no podemos hacernos un corazón nuevo. No podemos cambiar la mente en tinieblas, no podemos dejar de pecar, no podemos venir a ser santos, no podemos cambiar nuestra naturaleza. Yeah. ¿Ves? Por La Biblia nosotros enseña que mismos somos no. incapaces de cambiar esa condición en el que el pecado nos dejó a nosotros. Léete Job 14:4 y tú buscas Jeremías 13:23. Job 14:4 dice, ¿quién hará limpio a lo inmundo? Nadie. Espérate, glorioso, ¿no? ¿Quién Job, hará ¿quién limpio hará limpio a lo a lo inmundo? inmundo? Ya vimos que todos somos inmundos. Sí. Y aquí hay una pregunta, ¿quién puede hacer limpio a lo inmundo? Y la respuesta es que Nadie. 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 Ahí, claro, se excluye a Dios. Dios es el único que puede hacer limpio lo inmundo, pero no, Ajá. ningún hombre te puede hacer limpio. Un inmundo Ningún no puede sistema limpiar. religioso te puede limpiar. Ninguna obra te puede limpiar. Y tú tampoco puedes limpiarte a ti mismo, según este texto. Yeah. ¿Quién hará limpio lo inmundo? Nadie. Nadie. Jeremías 13:23. ¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer bien, estando habituados a hacer mal. Wow. Ay, mudará el etíope su piel, imposible. No No. puede. Y el leopardo, Sus ¿se podrá quitar las manchas? No, claro. No, ¿por qué? Porque esa es su naturaleza. Sí. No pueden, dejaría Está de ser usando- leopardo. Sí, Sí. No, claro. y el etíope dejaría de ser lo que es. Y Ah. entonces aquí Jeremías dice, y entonces ustedes que están habituados, es su naturaleza a hacer el mal, ¿podrán hacer bien?
No, No ¿por puede. qué no pueden hacer el bien? Porque si hacen el bien es porque eran buenos, pero ya se ha demostrado que son malos. ¿Y qué? Entonces Cristo recoge este pensamiento y dice, del árbol malo Sale. no puede salir fruto Bueno. bueno, así como del árbol bueno no No puede puedes. dar fruto malo, Malo, yeah. porque tú das de acuerdo a tu naturaleza. Si tu naturaleza es pecaminosa, ¿qué tú vas a producir? Pecado. Yeah. Si un pecador llega a hacer una obra santa, tenemos un problema. Hay que Sí. escandalizarse. Sí. ¿Por qué? Porque el etíope ha cambiado su piel y el leopardo Pardo su se ha mancha. quitado su Y Y la mancha. Biblia ha dicho, eso es imposible. Imposible. El pecador no puede hacer lo que es de santo porque él no es santo. Santo. Y solamente uno que es santo puede hacer las cosas que son de qué? De los De santos. Claro. Cristo lo dijo, el árbol malo no puede dar fruto bueno, pero la religión se empeña en enseñar que sí, que el hombre pecador puede tener fe, que es un acto bueno, Yeah. puede amar a Dios, puede arrepentirse, esos son actos buenos. Eso no lo puede hacer el hombre. Que el hombre puede venir a Cristo a buscar salvación. No puede, porque el hombre no quiere ni puede. No puede venir a él. ¿Verdad? Y Ajá. la semana pasada Lo lo vimos. Sí, lo Pero vimos. estamos viendo aquí, no podemos cambiar nuestra condición, ¿qué? No nos permite. No, Wow. la naturaleza, ¿verdad? Mira, vamos a verlo en la Biblia. Mateos 7, 16 al 18. Mateo 16. 7, 16 al 18. Esto está rico. Esto sí me gusta. Dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. No puede. No puede ya. Y Cristo no está hablando aquí meramente de árboles, Cristo está hablando aquí de los hombres. Claro. Está usando un ejemplo Un natural ejemplo. para explicar la realidad, la condición del hombre. El hombre es malo, por lo tanto Cristo dice, no puede dar fruto bueno el hombre. Y dice, por su fruto los conoceréis. Miremos los frutos de los hombres. Y Yeah. si vemos que el fruto es malo es porque el hombre es ¿qué? Malo. Malo. Porque el fruto es una extensión externa de la realidad del mundo interno del Ajá. hombre. La religión o los religiosos lo que tratan es de imitar el fruto que es bueno, Ajá. pero nunca pueden producirlo. Sí. Siempre ante Dios es malo. Hacen obras buenas, pero son obras que malas, Malas. como ya lo hablamos. Y Cristo, no Agapito, no Josh, ¿verdad? Ajá. No aquí la esposa de Josh. Cristo está diciendo, el hombre no puede dar Y buen esas imitaciones las vemos nosotros como buenas, pero Dios que mira, Él se enfoca en tu corazón, Claro. qué es Sí. lo que está produciendo tu corazón. ¿Alguna vez usted ha ido a un árbol a comerse algún fruto del árbol y usted lo ve por afuera que se ve bien y cuando lo muerde está podrido? Sí. Pues así es que ve Dios Así las es. obras de los hombres malos. Claro. Aparentan estar buenas, pero adentro están podridas porque vinieron de un corazón y una mente que son podridas, Claro. corrompidas. ¿Ok? Entonces, qué rico. La semana pasada vimos Juan 6:44, donde Cristo dijo, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le Se trajere, le atrajere. O sea, venir a Cristo es un acto bueno. Claro, y él dijo, ninguno puede venir a mí. Con fe ningún hombre puede ir a él. Porque la fe es un acto de confiar. La fe es confiar. Eso Y es fe. esa fe no es meramente el hombre, la obra del hombre que tiene que obrar. Ajá. Pero es que no puede obrar ese tipo de fe. Ok. Eso se le dice la religión al hombre. No, tú tienes que tener fe y todos los hombres tienen fe. No, eso no es bíblico. En Ajá. Efesios 2:8 leímos que la fe es un don que viene, Sí. que Dios O envía. sea que es de Dios. Es de Dios, Dios. lo deposita ahí, Exacto, no viene. solo Dios te da esa fe para que tú entonces puedas creer en Él y Ajá. confiar en Él, porque eso el hombre natural no lo puede producir en sí mismo por la condición del corazón, la mente que tiene y la condición espiritual que tiene. Sí, porque muchos confunden, porque dices que la salvación no es por obras, Ujú. pero muchos confunden de que la salvación sí es por obras porque Tienes yo que tuve obrar que en fe. obrar en fe Ujú. para ser salvo. Sí. Y esa es una So, obra, entonces, la ese obra es- de fe. Exactamente. Claro, la obra de fe. Entonces no es por obra. Primero que el hombre que está en pecado no tiene esa fe. Sí, claro. Esa Sí, fe, eso es lo que acabamos esa fe de- es una fe espiritual y el hombre está muerto. Espiritualmente. Y
Y Por eso es que es un regalo de Dios. Yeah. No está en el hombre. El hombre no tiene fe para creer en Dios. Eso es imposible. A ese corazón malvado no le cabe la fe. La fe tiene que venir de afuera hacia adentro. de lo espiritual ¿Verdad? de Dios. Exacto. Primero está muerto espiritualmente, está ciego a las cosas espirituales. Pablo lo dice en 1 Corintios 2:14, Y que el no hombre produce natural espiritual. no puede entender las cosas que son del Espíritu de Dios. Sí. Ahí no, ¿por qué? Porque para él son locuras. La fe es una locura para el hombre que está en pecado. Sí. La fe, confiar en Dios, si yo soy su enemigo, si Ah. mi corazón lo detesta, si mi corazón no quiere nada con él. A mí me gusta la religión, pero no a Dios. Sí. Sí. Entonces, ¿cuándo ese corazón puede producir un acto donde se rinde, donde confía, donde ama para entonces poder ser salvo? Nunca. Del ser humano nunca sale. No, es que no puede. No. Yeah. No puede. Por eso es que Cristo está diciendo esta palabra. Ninguno puede Puede venir. venir Ese a venir mí. ese venir del que Cristo habla es el venir de fe. De venir a Él para creer. Sí. De O sea, que, de creer en Él él. te puede salvar. Yeah. Porque el texto le dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere y yo le resucitaré en el día postrero. O sea, ese venir es para que tú vengas a creer que yo te puedo resucitar. Sí. Ajá. Entonces es el venir de fe. Entonces ese venir a Cristo con fe, el hombre, Cristo está diciendo, no puede venir. Wow. De hecho, en Juan, este no está aquí, pero en Juan 5:40, léame en 5:40, porque Cristo lo dice entonces en cuanto a la emotividad, al deseo del hombre. ¿Y no queréis venir a mí para que tengáis vida? Ujú. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Ya. Mira lo que dice Cristo. Wow. Y no queréis venir a mí. Acá dijo, ninguno puede venir. Y ahora está diciendo, Si y no ninguno quiere quiere venir. venir. Para que tengáis vida. ¿Y por qué? Porque ustedes no tienen amor en ustedes, porque no hay un amor de Dios en el corazón del hombre pecador. Y para venir a Él, ¿qué se requiere? Amar. Sí. Ajá. Amarlo. Yo voy a Él para que Él me salve porque lo amo. Pero mi corazón no tiene ese amor, no tiene esa fe. Entonces no puedes. Te puedo dar el libre albedrío y tú no lo vas a usar para venir a mí. Al pecado mejor. Toma, Sí. eres libre para venir a mí. Pues no quiero. No. Ah, ah. Me puedo poner aquí a frente tuyo por 20 años, pero ven, acéptame. Es que no quiero. No tengo un corazón para eso. No me importa. Ajá. Ah, no, pero yo me acuerdo que yo fui, sí, religiosamente. Religiosamente podemos venir acá a un altar, a que oren por nosotros, a hacer la oración del pecador. Religiosamente, eso pasa todos los domingos. Pero ese acto religioso no necesariamente es el acto que ocurre cuando Dios soberanamente salva a alguien. Ajá. ¿Ves? Por ejemplo, la gente natural, el hombre pecador, naturalmente puede venir a la iglesia, Sí. puede cantar corito, puede ser pastor, puede predicar, puede enseñar la palabra a otros, porque para estas cosas no se requiere nacer de nuevo, ¿verdad? ¿Cuántos pecadores allá afuera andan con una Biblia y la Claro. citan mejor que nosotros? yeah. Ah. ¿Cuántos pecadores, como ustedes dijeron, a lo mejor diezman, a lo mejor dan, a lo mejor hacen buenas obras, hasta misiones? Yeah. No, las obras, el pecador no está impedido para hacer obras buenas, pero todas esas obras buenas, como ya las vimos, son Ajá. religiosas, son con un Sí. corazón perverso. Entonces ese hombre pecador también puede confesar, ¿verdad? Con su boca, Ajá. decir, ¿saben qué? Yo quiero entregarle mi vida, pero de forma religiosa. De la forma real, la que se requiere y la que Dios exige para ser salvo, esa no puede. Porque no tiene ni el corazón, ni el deseo, ni la mente, ni el querer para poder hacerlo. Eso es lo que estamos viendo acá. No estamos hablando de que el hombre no puede venir a la iglesia, estamos hablando de que el hombre no puede venir a Cristo con la condición necesaria y el deseo que honra a Dios para ser salvo. Eso le es imposible. Yo creo que entonces la iglesia ha confundido mucho, ha metido mucho el libre albedrío, todo basado al texto donde dice que Dios está a la puerta y Ah, toca. sí. Mm. El que Y el escucha, que abre- el que abre y escucha mi voz, Ya, yo exactamente, yo entraré entraré y con él. cenaré con Pero él. es que ese texto está en Apocalipsis. Claro. Y eso se le está diciendo a una iglesia, no a los Ah. impíos. Es a la iglesia a quien se le dice, oye, yo estoy a la puerta y toco. A la Porque- Odisea, parece que la Exacto, iglesia. ¿por qué? Porque el mensaje de Apocalipsis fue para las 7 iglesias de Asia. Ya era una iglesia Y que él ya era una había iglesia llamado. que ya eran creyentes, ya era. y él lo que estaba tratando era de animarlos y hacerles entender lo que estaba pronto a venir. Le estaba diciendo, oigan, escúchenme y úsese esto. Oye, yo estoy a la puerta, Ah. toco, escúchenme. Y
abran, ustedes sí pueden abrir porque ustedes son míos, abran su mente, abran sus corazones y yo entro y cenaré con él. Pero le está hablando a la iglesia, que muchas veces no queremos escuchar la voz de Dios, nos pasa también, que muchas veces no queremos leer, que muchas veces no queremos recibir el ánimo o el consejo o la reprensión. Y ahí está el consejo: oye, te estoy tocando, despierta, abre, que te quiero hablar, tú eres mío, hay una relación, ya eres salvo. Ese texto lo usan los evangelistas para llamar a los pecadores. Ese texto no se supone que se use así. Eso es un texto para la gente que ya está, para el creyente, salvo. ya. Y ahí, y por eso es que digo que ahí es donde está la confusión, porque muchos, como tú dices, evangelistas, pastores, predicadores, todos usamos este texto para evangelizar, llamar, así Claro. le para decimos. llamar, para hacer una invitación. Hey, Cristo te está llamando. Él está a la Claro. puerta. Y como el hombre en su ignorancia bíblica dice, bueno, no lo quiero, o sí me acepto, o no, ahí es donde pensamos nosotros que viene el libre albedrío, ahí es donde Que pensamos. Dios es un caballero Exacto. que está Fíjate esperando. que esa gente que le dice que no a ese llamado que hacen los hombres, los pastores, todos estamos llamados a hacer ese llamado. Eso es una Sí. enseñanza para otra. Sí. Predicar el evangelio invitamos a todos los hombres. Claro. Pero solo puede venir aquel en el que Dios dé la salvación, lo vaya a regenerar, que eso es otra lección, otro episodio para enseñar entonces cómo es que somos salvos. Si no podemos ser salvos nosotros mediante nuestros esfuerzos o por deseo o por querer, entonces ¿cómo es que nosotros hemos llegado a estar en Cristo? Claro. Ok. Pero antes de eso, ¿verdad? Lo que quiero apuntar es que esa misma persona que se le está ofreciendo esa invitación a venir a Cristo, dice, no, ahora no, como él dijo, tal vez mañana. Y si en ese momento lo tiene y le pregunta, oye, ¿y tú te consideras una persona buena? Te va a responder que sí. Y está rechazando. Sí, sí, cierto. Sí. venir a él. Yes, Somos yes. ilógicos. O ellos mismos dicen, yo soy una persona buena, yo no Yo hago cosas necesito, malas, no necesito religión, dicen. yo amo a la gente, Yes. yo ayudo aquí, ayudo a la comunidad, yo soy una persona buena, Sí, no claro. hay necesidad. Ese es el corazón engañoso. Sí, Tienes sí. toda la razón, man, tienes toda la razón. Entonces, imagínate, la Biblia, Cristo nos acaba de decir, ninguno puede. Yeah. Y nadie quiere, porque ese querer no está. ¿Quién es el que produce en nosotros el querer como nacer? Dice Pablo. Dios. Solo Dios puede producir en ti el querer venir a Él. Eso lo tiene que producir Dios, eso no lo puedes producir tú. Si tú llegaste un día a querer venir a Él genuinamente, es porque Él estaba obrando en tu corazón, dándote un corazón nuevo. Un corazón que deseara venir a Él. Eso es lo que llamamos nuevo nacimiento, la regeneración. En la regeneración lo que sucede es que Dios te da un espíritu, un alma y un corazón nuevo para luego Él decirte, ahora ven. Y tú vas a venir porque ahora tienes un Tienes corazón corazón nuevo. diferente, que lo desea, que lo ama, que lo quiere, que confía en Él. Y así es que nosotros sabemos que somos escogidos cuando sabemos que tenemos un corazón ya por nuestros frutos o nuestras obras ya comienzan a ser para glorificar a Dios. Porque hay un amor profundo, único por Dios. Ese amor no estaba antes en nosotros ni está en el pecador. El pecador no ama a Dios, eso es mentira. No, yo sí amo, no, tú no amas a Dios. Israel se engañaba así y el profeta Isaías le dice, oye, ustedes con sus labios me honran, pero sus corazones, la gente con sus labios dice que ama, que algún día, Qué que bueno. mentira. Y eso es lo que quiere Dios a través de todos estos textos, que la gente vea de esta verdad. No se engañen, no dejen que su corazón los engañe. Ustedes no me quieren, ustedes no me aman, ustedes no tienen fe, ustedes me odian, ustedes son enemigos míos, ustedes están muertos en delitos y pecados, tienen corazones corruptos, y hasta que ustedes no entiendan eso, ahí van a creerse gente buena. Y al creerte bueno haces el hoyo de tu muerte aún más grande. Entonces, solamente puede poner en ti el querer como el hacer. Pablo dice, ¿quién? Dios es el que lo tiene que producir. Necesitamos un milagro de su gracia. Y aquí estamos entrando, ¿verdad? De que la salvación es por gracia. Pero al menos aquí hay muchas más escrituras que hablan acerca de ese problema del hombre, esos problemas, esas consecuencias del pecado. ¿Verdad? Entonces, estando el hombre en esa condición, si aceptamos el testimonio de la Biblia, no el de Agapito, el de la Biblia, en cuanto a nuestra condición antes de estar en Cristo, entonces, si eso es verdad, tenemos que hacernos la santa pregunta. Yo le llamo a esta la santa pregunta. A esta pregunta solamente puede dirigirte de forma orgánica al Espíritu Santo cuando Él está en el proceso de convencerte de pecador. Imagínate que Juan dice, creo que es Juan 15, 16, dice que el Espíritu Santo vendría a convencer al hombre de pecado, porque el hombre de sí solo no se convence de que es malo. Eso es una obra que el Espíritu Santo hace.
Él y solo Él puede convencerte de que tú eres pecador y que necesitas que Él y solo Él te salve. ¿Ves? Entonces, la pregunta es, si no podemos ser salvos por el libre albedrío, porque no lo tenemos, y si lo tuviéramos tampoco lo utilizaríamos para ser salvos. Sí. Si no podemos ser salvos porque estamos muertos y tan separados que no entendemos las cosas que son del Espíritu de Dios. Si tenemos mente en tinieblas, corazón corrupto, somos esclavos del pecado, no podemos cambiar esa situación ni queremos cambiarla, amamos el pecado. Somos incapaces. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos entonces ser salvos? ¿Cómo? Sí. Eso necesita otro episodio. Claro. Y eso es lo que estaremos hablando la semana que viene, porque se nos ha acabado el tiempo. Esa es la gran pregunta, o la pregunta santa, ¿no? ¿Cómo podemos ser salvos? Si no viene de nosotros, ¿de dónde viene? Eso lo vamos a ver la semana que viene. Hasta acá nuestro tiempo. Espero que todos estos textos bíblicos hayan contestado preguntas que el corazón tiene. Yo sé que ha contestado unas mías. Y gracias una vez más por acompañarnos en esta semana. Gracias por cada uno de ustedes por compartir y oprimirle like, suscribirse a nuestro canal. Gracias por las preguntas que nos hacen. A veces nos hacen preguntas o comentarios por YouTube. Gracias por todo eso. Esperamos que todo este contenido sea edificante a sus corazones. Y mi oración es de que Dios siempre ilumine sus corazones y le abra los ojos de entendimiento para que puedan ver la realidad del Evangelio. Entonces, síganos en nuestras redes sociales. Una vez más, Agapito tiene arbolvida.org o pueden seguirlo en Facebook como Agapito Ávila. Pueden seguir a la iglesia en las redes sociales también como Iglesia Gracia Tyler en Instagram, Facebook. Y también pueden visitar iglesiagracia.com para más información de nuestra iglesia. Bueno, nos vemos y que el Señor los bendiga.